La mirada de tu madre, de tu suegra los murmullos, el silencio de tu hermana, de tu tía los presentes. Manzanas y frutos rojos te ofrecen en canastos. Por los espejos miran hablando a tus espaldas. Sacrifican tu corazón por el suyo. La sangre caliente bulle desde la cocina hasta el dormitorio. Por las venas de la casa late ardiente y húmeda como el menjunje de un caldero. Ciberfeminismo desde la ciberwarbis, para alzar nuestra voz en lo virtual y presencial, para que mi abuela, mi mamá y yo avancemos juntas en las TIC, para que ni una mujer sea humillada en espacios digitales por expresar su sexualidad, para que nadie esté sola, porque detrás de un chat se encuentre alguien de confianza, para cuestionar lo injusto de Internet y cambiarlo, para acuerparme digitalmente con otras hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a otra intervención de Nación Marica. Como ya saben, nosotras intervenimos en el espacio público desde nuestro programa y con nuestras propuestas, con nuestros temas. La idea de invadir el espacio público es precisamente, como Edgar dice, romper esa hegemonía heterosexual al que se le ha dado el espacio público, digamos, como que el permiso de ser y actuar, digamos. Entonces nosotras queremos desde nuestras presencias estar en el espacio público y irrumpir, ya sea desde las miradas. Mucha gente se preguntará quién somos o quiénes somos. Y bueno, esa es la idea, de causarles un conflicto, y estamos en esa propuesta de Nación Marica Callejera. Y hoy estamos ubicadas en el atrio de la UMSA. Nos hemos resguardado un poco de la lluvia, pero estamos ubicados precisamente en el atrio para hablar un tema acerca de un tema muy interesante, ¿no? Queremos hablar sobre el activismo y también sobre el ciberactivismo, ¿no? Cómo es que el activismo pasa a esta otra escena que es el mundo virtual, y cuáles, digamos, son de repente si sirve el ciberactivismo o no sirve, o cómo, digamos, se está planteando el ciberactivismo desde el internet, desde el mundo virtual, ¿no? Y para ello estamos acompañadas de Jessica Velarde. Ella es integrante de la colectiva Ciberwarmis, Mujeres Ayudando a Mujeres. Jessica, bienvenida a Nación Marica. Bueno, más bien agradecida a nosotras por la invitación. Tenemos una profunda admiración hacia este programa y especialmente a los espacios que ustedes van generando, pero también un respeto único porque sabemos que la huella digital que ustedes están dejando está cambiando la manera también de cómo uno ingresa al internet y empieza a tomar un espacio digital para hacer lo propio. Gracias, Jessica, por tus palabras. Y bueno, Jessica, para ti, ¿qué significa ocupar el espacio público? ¿Qué es el espacio público para ti? Bueno, el espacio público es el espacio donde todas las personas tenemos derecho a habitar, pero no habitar de una manera convencional, sino habitar como somos, con nuestra voz y nuestra representación propia, ¿no? Porque si tú habitas un espacio público reprimiendo aquello que tú sientes o lo que eres, no estás tomando el espacio público. Tomar el espacio público o el espacio público como tal es yo estar en un espacio siendo yo y nada más. ¿Crees que el espacio público es de todos, de todas? El espacio público debería ser de todos, todas y todes, y se le va a caer el mundo con esa palabra a muchas personas, pero no lo es, porque existen códigos, ¿no? Códigos que están siendo normados, que de alguna manera te dicen qué está permitido en el espacio público y qué no está permitido, qué es bienvenido y qué no. Y la forma de decirte qué no es bienvenido es la violencia, ¿no? Cuando tú tomas un espacio público y de alguna manera rompes estos códigos, estos estereotipos, la violencia es la que te acompaña y te dice, oye, esto no está permitido, esto es público, siempre y cuando tú no seas así, no hagas esto, no hagas una marcha, no reclames algo, no te metas en aquello que no te incumbe, porque el problema ajeno no es tuyo. O sea, hay estos códigos que no están en una ley por si acaso. Y los espacios públicos, el espacio público en sí ha sido generalmente tomado por el activismo, ¿no? Este activismo que ha estado en las calles, marchas, protestas, instalaciones, desde el arte, ¿no? Entonces como que el activismo
no se podía entender sin el espacio público, pues es su primer espacio de accionar, ¿no? Pero ahora este activismo que estaba en la calle, estaba en las marchas, con el contacto con la gente, ¿cómo es que pasa este activismo al ciberactivismo? ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿O cómo es que evoluciona o cómo es que pasa a este espacio virtual? Creo que has mencionado un término bien importante que es la evolución. Nosotras como movimiento de mujeres o cualquier lucha social ha empezado a nacer precisamente tomando el espacio público. Porque es nuestro, porque es nuestro espacio de lucha, porque es el espacio que vamos a transformar, que es el espacio precisamente donde hacemos notar que tenemos una voz, que tenemos una demanda, ¿no ve? En ese sentido hemos visto cómo era de importante, por ejemplo, trabajar amplificando nuestra voz, trabajar viendo cómo necesitamos hacer escuchar, pero con el nacimiento de las tecnologías, con las TICs y todo lo demás, hemos visto cuán importante es, por ejemplo, complementar nuestro activismo en un espacio presencial a uno virtual. O sea, no es que tú eres una activista presencial y no eres en digital o solamente eres digital y no presencial. En realidad es un complemento, ¿ya? Sí es una evolución como tal porque el internet ha aparecido y tú lo utilizas para tu activismo, ¿ya? Pero no es que eres una en la calle y eres otra en la red, no. Porque es una expresión tuya, eres tú misma ampliando un mensaje en un mundo virtual, ¿no? No concebimos, como les vuelvo a repetir, un activismo solamente virtual sin un activismo presencial porque son complementos, porque hay algo que decir en un espacio virtual que nace de nuestros sentires, de nuestras vivencias, de nuestros pensares. Y ahora, Jessica, ya podemos hablar en términos de ciberactivismo, ¿no? O sea, con esta llegada del internet, con la popularización de las redes sociales, como que toda la gente está en ese espacio, ¿no? Es como que ya se acuña el término de ciberactivismo. ¿Qué entendemos por ciberactivismo? A ver, cuando hablamos de un ciberactivismo, estamos hablando que tú pasas tu activismo a un espacio digital, ¿ya? Ser activista es ser parte de un movimiento político, social o promover una causa, ¿no ves? Y en ese sentido tú lo que haces es pasar este activismo a un mundo digital, o sea, utilizar las tecnologías para amplificar aquello que ya vienes haciendo, ya no es que solamente lo haces en el internet, porque caso contrario, si solamente hicieras algo en el internet, serías el típico troll que crea una cuenta falsa solamente para lanzar sus comentarios, así cuando estás así en tu cuarto encerrado, viviendo con tu mamá, digamos. No es así. Porque el activista tiene una coherencia en relación a lo que hace en un espacio presencial con lo que hace en un espacio virtual. Y una pregunta también que surge a raíz de esta reflexión que haces, Jessica, el ciberactivismo, o sea, si bien la gente, los activistas, las activistas, les activistas, como que trasladan su causa, como que amplifican, como decías, o sea, sus luchas a través del internet, ¿no? Y su espacio de lucha es el mundo virtual, ¿no? Pero también existe este otro lado de repente de estos colectivos fundamentalistas, de estas agrupaciones conservadoras, que también están con este tipo de contenido, no sé si llamarlo activista o no, pero también están como que con este discurso de odio en el mundo virtual, ¿no? Y es como que una lucha que se traslada de lo real a lo virtual, ¿no? O sea, y estos colectivos fundamentalistas están también organizados, también están haciendo este tipo de activismo, digamos, entre comillas, o no lo están haciendo. El año pasado se realizó un estudio con Oxfam y el colectivo Rebeldía precisamente para ver qué tipo de ataques habían de estas instancias de antiderechos a activistas, ¿no? Y hemos tomado en cuenta o se ha identificado, por ejemplo, que hay grupos que vamos a aclarar esto, no hay activismo, eso no es activismo, se llama desinformación. Ellos lo que promueven es la desinformación y el discurso de odio, ¿ya? Porque para ser activista tú tienes que promover una causa político-social. ¿Qué causa político-social es? Generar desinformación, desmedro de derechos, ¿no ve? Son grupos que están organizados, que van generando información falsa relacionada a causas, como por ejemplo el feminismo, derechos, diversidades sexuales, entonces vinculándoles, por ejemplo, como desde la ridiculización hasta desinformación, como que tal estudio dice que de pronto si le hablamos de esto a los niños se van a homosexualizar y así como que sin ningún tipo de base. Entonces, como no tienen un sustento en derechos humanos, como no tienen un sustento científico, como que viendo voy a homosexualizar, empiezan a desinformar, precisamente para generar esta ola de desinformación y odio, especialmente hacia poblaciones como las diversidades sexuales, ¿no?
También hemos visto con mucha preocupación cómo han empezado a generar grupos donde llamaban, por ejemplo, a jóvenes adolescentes embarazadas que si un embarazo en Bolivia es producto de una violación, estupro o incesto, porque así habla la sentencia constitucional, uno tiene el derecho de acceder a una ILE, a una interrupción legal del embarazo. Entonces las captaban a las chicas para después hablarles de un discurso fundamentalista para obligarlas después a parir. Y eso es completamente vulneratorio y se han utilizado espacios digitales precisamente para esto. Y hemos visto cómo también van generando comunidades, bueno, es que como nadie los sigue, entonces empiezan a generar comunidades de fotografías La Paz, junta de vecinos, no sé, pues Cepita, no sé qué, van generando comunidades de 1000, 2000, 3000 y empiezan a generar este tipo de desinformación de manera inadvertida, que son estrategias articuladas, o sea, no es una o dos personas, son varias personas que solamente se dedican a generar discursos de odio y desinformación. Y Jessica, las colectivas feministas, que el tema que nos convoca, están, digamos, como te digo, están como que preparadas para hacer frente a esa ola de desinformación. ¿Se hace frente? ¿Cómo se hace frente a este espacio, digamos, ¿no? Yeah. O no lo estamos haciendo de repente, o qué está pasando ahí, ¿no? O sea, es que, digamos, no es tanto un versus, ¿no? ¿Ve? Porque cuando tú haces activismo, pasas precisamente para promover una causa. No estás buscando como que atacar al otro, no estás, o sea, ni siquiera desgastamos nuestras energías, por ejemplo, atacando al cura o atacando, digamos, a estos grupos de conmigo no te metas, digamos. En cambio, estos otros grupos, su contenido es solamente el ataque. En cambio, nosotras estamos en otra, tienes derecho a esto, tienes derecho a aquello, si te pasa esto, allá hay un grupo de ayuda. O sea, estamos en otra, ¿no? Entonces, creo que ante este tipo de situaciones, lo mejor, siempre decimos ante la desinformación, educación, ¿no? Entonces siempre les invitamos a que se puedan educar, porque esto pasa por un tema también de, hay mucha desinformación en el internet, entonces lo que tienes que hacer es precisamente, primero tener un análisis crítico y segundo también informarte, ¿no? ¿Qué es lo lamentable? No hay mucha información amigable porque como han llenado tanto de estos discursos, que es más fácil encontrar este tipo de contenidos que un contenido verdadero, certero o amigable con lo que yo soy, con lo que yo siento o con lo que me está pasando. Ya, porque por ejemplo, cuando hablamos de violencia digitales, cuidado, no a las redes, cuida a tus hijos de las redes, ¿no ve? El peligro del internet, o sea, encuentras más de esa información cuando hablas de violencia digital que decir, tienes el derecho de estar en internet sin violencia. Entonces, sí contrarrestamos con nuestra información, que siempre, inclusive, como tanto nos dicen, ¿y quién dice? La fuente, todo el tiempo nos piden fuente, y nosotros preocupados en poner la fuente, ¿no ve? Pero de pronto sale un meme, ay, que la sirenita es negra y que nos quieren imponer su ideología, o sea, ¿cómo es posible que en un mundo imaginario, o sea, no existen las sirenas, señores, señoras, o sea, ¿te has imaginado que existen las sirenas? Si me imagino que hay una sirena afro, ay, pues, es producto de mi imaginación, ¿no ve? O sea, son estas cosas que inclusive hasta son un poco chistosas de rebatir. Y para cerrar esta primera parte, Jessica, el mundo virtual, o sea, como que podemos pensar que el mundo virtual es el reflejo del mundo físico real, digamos, en términos, digamos, de discurso de odio, en términos como que de vulneración de derechos, violencias digitales que tú mencionas. O sea, ¿es la fotocopia, digamos, del mundo real o no es? Sí, ¿Cuál real es eso, digamos, el mundo virtual, digamos? Sí y no, ¿por qué? Porque, a ver, estamos hablando que en internet la cosa se amplifica, se masifica, porque aquel chico reprimido, que de pronto que está encerrado en su cuarto, que no habla afuera porque tiene miedo a la censura, con sus 5 o 10 cuentas troll está ahí metiéndole, está acosando chicas, está mandando discursos de odio, está desinformando. Entonces de alguna manera la gente se desinhibe, ¿ya? Y eso es algo peligroso porque no saben, o tal vez sí son conscientes de la violencia y el daño que causan, pero el problema es que no les interesa, ¿no? Entonces el anonimato en internet no juega en contra, porque no puedes identificar quién es tu agresor. Por un lado tienes el derecho de ingresar a internet en el anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente tienes derecho a resguardar tus datos. Pero este anonimato también te juega en contra cuando alguien te ataca y no sabes quién es, porque te ha atacado, no sé, pues, Osito 448, digamos, de quién es, dónde es, entonces es bien difícil, ¿no? Tiene dos aristas muy importantes. El tema es que
se pueda dar algún tipo de respuesta, pero no hay mucho que digamos. Ay, me estoy mojando, amiga, necesitamos cubrirnos. Un poquito más allá nos iremos. Aquí, 20. A ver, aquí. Sí, eso que se quede ahí. Ahí nomás. ya, Sí, ya, listo, quede. listo, ya. Esta mesita es como que plegable. Ya. Lo tocas y ¡pam! Se desarma. Ay, ya. 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 Ay, no, ya. Si es que justo a venir para este lado. Sí. A ver, no pasa nada, yo estoy bien. Tú no, si Ya. quieres nos venimos un poquito más acá. No, está bien, está bien. Ya, Vamos a estar acá. perfecto. Ya. ¿Está bien? Sí, está bien, están al medio. Ya. Ya, súper. Y estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos hablando con Jessica Velarde. Ella es integrante de la colectiva Ciberwarmis, Mujeres Ayudando a Mujeres. Jessica, comentanos un poco qué es Ciberwarmis, en qué está trabajando, qué hace. A ver, Ciberwarmis nace como un sueño grupal de mujeres feministas. Nace el 8 de marzo del 2019. Fue un poco interesante porque habíamos buscado varios espacios para hablar de estas temáticas. Estamos hablando que hace 4 años nadie te hablaba de violencia digital como un problema verdadero. Cuando te hablaban de violencia digital era, ¿pero qué te pueden hacer por un celular? Ay, ¿para qué mandas? Pierde tu tiempo en eso, ¿no ves? Entonces, cuando hablábamos de estas temáticas, habíamos tocado muchas puertas y después de un 8M hemos ido aquí cerquita a comer pollito y decimos, oye, ¿pero por qué estamos esperando que alguien diga lo que nosotras podemos decir? O sea, ¿por qué estamos esperando que alguien nos diga que nos dé permiso o que nos diga que hay financiamiento o no? Y decidimos fundar una colectiva para entrar a internet con nuestra voz y nuestra representación propia. Fue un sueño porque al principio solamente queríamos hacer memes, o sea, como que lanzar y decir esto está mal, no eres culpable, pero ya cuando empezamos a generar contenido, la cosa se amplificó de tal manera porque llegó la pandemia, los casos nos empezaron a explotar, así ya no podíamos, había días y días y días que tendrías casos, no solamente Bolivia, de Chile, de México, era increíble. Y decidimos ampliar y decir, oye, vamos a hacer esto porque se requiere, porque no existe. Y somos la primera colectiva ciberfeminista en Bolivia porque promovemos el ciberfeminismo y hacemos 3 cosas. Primero hacemos el tema de la inclusión digital porque entendemos que hay muchas personas que no están en internet no porque no quieren, sino porque las tecnologías no se adaptan a sus necesidades y la tecnología no es que tú te tienes que adaptar a ella, sino la tecnología se tiene que adaptar a tus necesidades. Entonces hemos visto, por ejemplo, mamitas, abuelas que no sabían escribir y por eso le tenían miedo al celular. Entonces le decíamos, aprieta aquí y manda audio. Aprieta aquí y a su nieto y a su otro nieto le va a agregar y va a hacer videollamada. Entonces hacíamos que cuando tú tengas tu celular en la mano sientas satisfacción en vez de miedo. Entonces para nosotros eso es inclusión digital. Segundo, también hacemos lo que es respuesta y atención a casos de violencia digital. Hemos atendido varios casos, nos contactan con la seguridad de que hay alguien que las va a entender y que va a hacer algo con lo que les está pasando. Ya sea en lo legal, extra legal o veamos cualquier estrategia, pero que lo que le está pasando no va a quedar ahí. Y tercero, hacemos todo lo que es ciberactivismo, o sea, pasamos nuestro discurso feminista a un mundo digital. Precisamente nosotros utilizamos mucho el sarcasmo, nuestras campañas siempre son muy sarcásticas, de doble sentido, o utilizamos mucho la simbología, tenemos el tecito feminista, por ejemplo, tenemos varios sectores que son interesantes, tenemos varias campañas que hemos distribuido y que realmente nos han dado muy buenos resultados. Pero creo que lo que más nos llena es que este activismo que promovemos desde el ciberfeminismo ha servido. Porque cuando una víctima te escribe y te dice, ya pasó, todo está bien, pucha, sientes el alivio porque hay una carga aquí que, ya, está bien, no va a pasar nada, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy grande porque hay muchas personas que confían en un trabajo que es comprometido, que si bien es activismo, también es un trabajo porque le metemos esto y esto, ¿no? Hay un tema que has tocado, Jessica, que es la violencia digital, ¿no? O sea, la violencia digital como que, al menos en mi contexto, en el lugar donde como que estoy viviendo, como que la violencia digital lo puedo sentir o lo puedo ver como algo, digamos, que no tiene mucha importancia o peso, digamos, ¿no? Como una violencia física, violencia económica, los otros tipos de violencia. Digamos, la violencia digital como que queda al final de todas las violencias, digamos, ¿no? Que como que no le estamos dando el peso necesario, digamos, ¿no? ¿Es así, no? Entonces, ¿qué podemos entender de la violencia digital?
Bueno, la violencia digital primero es una expresión más de la violencia como tal. O sea, la violencia está tan arraigada en la sociedad que permea cualquier espacio. Si se genera un nuevo espacio, estoy segura que la violencia va a saber adaptarse. Por ejemplo, el caso de Meta plantea un metaverso, en un metaverso donde todo es perfecto, donde todo supuestamente se ha superado. Tienes el derecho a crear, por ejemplo, un avatar en un mundo virtual. Y en este mundo perfecto que nos vende Meta, lo primero que genera son violaciones grupales a avatars. Y Meta lo que hace es cambiar el algoritmo para que tú puedas dar consentimiento. Entonces te das cuenta que el consentimiento había sido importante nomás, ¿no ves? Y esto hace también que cuando se hable de violencia digital no se entienda, precisamente porque no se entiende mucho el tema del internet. Afecta no solamente tu espacio virtual, es una violencia multidimensional, porque cuando hay violencia digital también hay, por ejemplo, violencia a tus derechos sexuales reproductivos, hay violencia también a tu dignidad, a tu buen nombre. Entonces, si te das cuenta, es una violencia que va afectando todos tus derechos, ¿ya? Pero que solamente se minimiza. No es solamente el celular, no es solamente un meme, ¿ya? Es muchas veces un atentado contra tus propios derechos, porque cuando a una chica le filtran su foto, ella no solamente tiene secuelas emocionales, psicológicas, sino también físicas, porque llegan, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo comer, ya no tengo vida, ya no puedo salir, o sea, con un grado de anodenia increíble. O personas que dicen, me quiero matar, quiero morirme, ya no quiero vivir. Ya, o sea, te das cuenta cómo ya no solamente te afecta tus redes, también te afecta la vida, te afecta esto, te afecta todo tu cuerpo. ¿Ya? Y encima lo hacen calladas, en silencio. ¿Por qué? Porque si digo algo me van a responsabilizar, si digo algo va a pasar esto otro. Entonces es bien complejo. Los casos que hemos atendido han sido casos extremos, porque hemos visto la afectación que hay, no solamente en lo psicológico, también en el ámbito laboral afecta, porque ya no pueden trabajar bien, en el ámbito del estudio ya no tengo cabeza para nada. Entonces afecta varios factores, es multidimensional. Y es algo que se debe entender, cada caso es diferente. Y Jessica, respecto a la violencia digital, ¿ha habido algún caso en Bolivia que haya llegado a un juzgado, que haya tenido sentencia por violencia digital? O tal vez se haya tomado en cuenta como una prueba, digamos, importante la violencia digital para llevar adelante un caso, por ejemplo, de violencia. ¿Hay esa experiencia o el Estado, como desde sus aparatos de administración de justicia, no toma en cuenta este tema de la violencia digital? Sí, no, porque en Bolivia no existe el delito con ese nombre, violencia digital no existe. Lo que sí tenemos es el delito de pornografía. O sea, la violencia digital es amplia, o sea, hay como que varias expresiones, ¿no? Y entre ellas la violencia digital sexual o la violencia sexual digital, puede ser catalogada como pornografía, por ejemplo, porque el delito de pornografía te dice, y esa fue aprobada el 2012 con la ley de trata y tráfico, con la ley 263, que dice que aquella persona quien produjera, o sea, produces, quien distribuya, almacene, comparta, compra, venda material sexual sin el consentimiento, es responsable penalmente por el delito de pornografía, ¿ya? Pero no todos los casos se pueden adaptar a pornografía, ¿ya? Entonces, sí han habido, por ejemplo, casos donde han habido redes internacionales que se dedicaban a la pornografía como tal y que ha habido con sentencia, claro que hay, ¿ya? Donde se han utilizado medios digitales, porque hoy en día ya ni te tienes que encontrar con tu víctima personalmente. O sea, basta con que tú con engaños le saques un contenido digital con contenido sexual, le dices, si no me mandas esto, yo voy a mandarles a tu mamá, a tu papá, que no sé qué. Entonces todos los días van generando contenido, van mandando videos, hasta que ya no puede y explota la chica y dice, ya no puedo más, me quiero matar, no sé qué. Se descubre qué está pasando. Entonces sí han habido casos así. También hemos tenido casos donde violencia intrafamiliar o doméstica, cuando una expareja, tu pareja, te ha filmado sin tu consentimiento, o directamente tienen un video que lo han hecho inicialmente con consentimiento, pero te amenaza, si terminas conmigo yo publico esto. Entonces ahí sí ha entrado por violencia intrafamiliar o doméstica con la afectación a la violencia psicológica, porque sí hay una afectación tremenda
hay una afectación, como les decía, no es solamente subir una foto, o sea, va más allá. También tenemos otras formas de violencia reconocidas en nuestra legislación, por ejemplo el ciberbullying, que está como parte de la violencia en el sistema educativo, y alguna que otra cosa, por ejemplo cuando median tu dignidad, tu honor, no sé qué, entonces se puede ver algunos otros delitos, pero como tal, no, porque tampoco entienden mucho a qué se refiere, ¿no? Cuáles son los alcances como tal. Para ya cerrar esta parte, Jessica, la gente común y corriente, digamos, como que no, digamos, no podemos entender todavía el tema de violencia digital. ¿Cómo podemos identificar un hecho de violencia digital? O sea, hay unos parámetros para decir esto es violencia digital y esto no es, digamos, o sobre qué, digamos, mido qué es violencia digital y qué no es violencia digital. Depende del tipo de violencia digital. Por ejemplo, si tú estás... los casos más frecuentes que nos llegan son los casos de violencia digital ligados al tema de la sexualidad. Entonces, si tú no deseas mandar un contenido sexual, foto, video, audio, si has dicho que no y te siguen insistiendo, estás ante una situación de alerta ante la violencia digital. Si alguien te pide fotos íntimos con tu rostro además, ahí desconfía porque esa es una señal clara de que estás probablemente iniciando una situación de violencia digital. Porque alguien que te quiere, alguien que te ama, te va a cuidar. Jamás te va a exponer. Porque una vez que tú publicas una foto que la mandas por un servicio de mensajería, puede ser vulnerado. Puedo hackear esto, me pueden robar esto, ¿no? Peor aún si me piden, por ejemplo, sin medidas de seguridad, porque hay aplicaciones que son temporales, envías, la ven, se borra, no pasa nada, ¿no? Pero entonces hay varias situaciones de alerta, ¿no? Pero cuando te están obligando a hacer algo que tú no quieres mediante el internet, entonces sí estás ante una situación de violencia, especialmente si ese no quiero hacer está vulnerando mis derechos, estoy ante una situación de violencia digital. Si están utilizando la tecnología para generarme un daño, por ejemplo, yo no he mandado ninguna foto, nada, pero han agarrado mi cara y lo han puesto en un rostro desnudo y han dicho, ella es del quinto B, tal por cual. Igual estoy ante una situación de violencia. ¿Por qué? Porque esa información está atentando contra mis derechos, me está generando un daño, me está generando sufrimiento, me está generando un perjuicio. Entonces son estas alertas que uno tiene que estar atenta, porque precisamente a veces no tienes que hacer absolutamente nada. A veces agarran tu foto y la montan, a veces te ridiculizan o ponen información falsa sobre uno. Entonces son esas situaciones que son situaciones violentas porque están atentando contra tus derechos, pero además te están generando daño, dolor y sufrimiento. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos acompañadas de Jessica Velarde, ella es integrante de la colectiva Ciberwarmis, Mujeres Ayudando a Mujeres. Y ya para cerrar esta entrevista, Jessica, tengo entendido que ustedes han hecho un estudio sobre sexualidad digital y violencia. Quisiera que nos puedas compartir, y a la gente también que está viendo este video, qué resultados han encontrado, dónde se ha hecho el estudio, algunas cosas relevantes que han podido recolectar sobre este tema. Creo que lo relevante es por qué sexualidad digital y violencia. Porque cuando hablamos de violencia digital, vemos que es como que una violencia muy genérica. Pero según la atención de casos que nosotras hemos realizado, la mayor parte de las formas de violencia que se van sufriendo están ligadas a la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad en un espacio digital, que además hasta este tema, si ya de por sí hablar de sexualidad en un mundo presencial es complejo y para algunos padres es el fin del mundo, así ya no se puede hablar de estos temas, peor aún cuando pasa a un mundo digital. Entonces, cuando atendíamos los casos, les preguntábamos a las jóvenes, ¿y tú has mandado esa foto porque querías, lo has disfrutado? Y te decían, no. ¿Por qué lo has mandado? Porque me han presionado. Y era bien interesante y además doloroso decir, o sea, como una chica agarra en su cuarto, se quita la ropa, se toma una foto obligada. A esta jovencita nadie le había hablado del consentimiento, del disfrute, del placer, de decir no sin culpa. Pero vámonos al otro lado. El agresor, un chiquito de 12, 13, 14 años, o sea, ni siquiera tiene la edad para ir a la cárcel, o sea, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están creando estos grupos? Y te decían, es que todos lo hacen, es que es divertido. Y a este jovencito nadie le había hablado que después de un no es un no. Que presionar a alguien para pedir este tipo de material es violento, es acoso. Nadie le había hablado, es más, le habían reafirmado que estaba bien. Peor aún, cuando hablamos de las diversidades sexuales,
Muchos de ellos tenían miedo de salir en espacio digital, siendo como son. Pero eso también es parte pues, al ejercicio de tu sexualidad, porque la sexualidad va más allá de relaciones coitales y no se entiende. Entonces, al ejercer tu sexualidad en un mundo digital, la respuesta es la violencia. Por eso es sexualidad digital y violencia. Ver cuál es ese nexo que existe cuando yo ejerzo mi sexualidad en un mundo digital y la violencia. Porque otra cosa es que a mí me ejerzan violencia por un cargo político. Ya, esa es violencia política expresada en un mundo digital, pero la mayor parte de casos que nos llegan es precisamente por el ejercicio de la sexualidad. Ha sido muy doloroso. Entre los hallazgos más importantes que te puedo mencionar es que solamente 3 de cada 10 jóvenes acudirían a un adulto para resolver una situación de violencia digital. 7 lo resolverían entre pares o callados. Y eso es algo bien doloroso porque hablamos en un mundo donde hay mucha información, donde supuestamente ya estamos más abiertos a estas temáticas, pero dolorosamente estos 7 jóvenes adolescentes del municipio del Alto, porque el estudio fue en el municipio del Alto, no confían en los adultos. Cuando se les ha preguntado si los adultos están preparados para cuidar a las juventudes y adolescencias de la violencia digital, el 80% dijo que no. O sea, vemos cómo ahí estos problemas se van resolviendo entre pares. Ni siquiera se menciona papás, mamás, menos el Estado. Entonces, precisamente en nuestro estudio, cerrando el estudio, en vez de una conclusión, hemos dicho, nos pedimos disculpas con las juventudes y adolescencias porque sabemos que les estamos fallando, porque están solos, solas, soles, enfrentando este tipo de violencias que son bien extremas. Hemos tenido casos donde chicas, lo que te dicen es, primero muerta, antes de que mi mamá o mi papá se enteren. ¿Qué hace que alguien de tan corta edad prefiera la muerte antes de recurrir a las personas que supuestamente tendrían que cuidarlos? Que cuando nos escriban a nosotros nos digan, ¿eres feminista? Sí. ¿Por qué? No me vas a traicionar. Entonces, pucha, es bien doloroso porque tú dices, ¿cómo haces que una jovencita esté en la flor de la vida, confíe en alguien como yo que, pucha, no sabe quién soy? Y realmente es mucha carga también porque a la medida que confían en ti, tienes que responder a la altura. Tienes que saber decirles, oye, está bien, vamos, no sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Porque como te decía, en algunos casos la legislación no ayuda. Y ya para finalizar, Jessica, Manifiesto. esta vez sí vamos a finalizar. Ya. ¿Qué resultados han encontrado respecto al tema LGBTIQ+, digamos, en el estudio que han hecho en la Ciudad del Alto en los jóvenes? ¿Sale este tema? ¿No sale? Hay un capítulo específico. Háblanos un poquito de eso ya para cerrar. Hemos trabajado con una organización de jóvenes de las diversidades. Ha sido un placer para nosotras poder recibir tanto cariño, pero al mismo tiempo ver, por ejemplo, ustedes han salido de cajón, déjenme decirlo. O sea, ellos decían, cuando nosotros entrábamos en un espacio digital, la representación que veíamos del gay, de la lesbiana, era una representación muy lejana. No nos sentíamos representados, no sabíamos si estábamos en lo correcto o no, pero Nación Marica, hemos visto estas fotos y ese soy yo, decían. Entonces puede ser, o sea, es posible. Entonces, créanme que la presencia en el espacio digital, porque los jóvenes, ojo que uno de los datos era esto, que cuando quieren saber sobre sexualidad recurren a internet. Es más, muchas de las diversidades sexuales han entrado, soy chica, me gusta otra chica, ¿qué soy? O sea, ¿se imaginan? Entonces, el tipo de información que encontraban era muy desagradable, violento, que promovía el discurso de odio, pero a contrarrespuesta está Nación Maricas Bolivia, están otras colectivas que le dicen, oye, no estás solo, está bien, está muy bien ser tú. Entonces, por eso es bien importante dejar estas huellas digitales, es muy, muy importante. También es bien importante también lo que han dicho ellos, que el tema de las agresiones que sufren a raíz precisamente del uso del lenguaje no exclusivo, o sea, el tema del todes, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente ellos reivindican el todes, cómo es que la gente empezaba a generar discursos de odio solamente por una palabra, cuando en realidad todo el mundo habla muy mal el español y escribe tremendamente peor, así, ¿no? Hemos visto también que otro de los hallazgos ha sido que utilizan, o sea, se educan a través de un espacio digital, que son todo, y empiezan a buscar tienen hasta sus influencers, sus canales de YouTube, así. Es bien interesante cómo utilizan, una vez que están convencidos, que están ya, no diré empoderados, porque todos tenemos poder, pero sí ya de alguna manera bien informados, utilizan el mismo material digital y les mandan a sus papás, a sus mamás, le dicen, te he mandado un video, quisiera hablar contigo. O sea, utilizan esta misma tecnología para poder abordar esta temática y educar también a su familia.
que eso no pasa, por ejemplo, con los jóvenes adolescentes heteros. Entonces hemos visto que hay como que un doble esfuerzo de las disidencias, diversidades sexuales. Hemos visto también que a Internet no le gusta un gay orgulloso, un gay de pronto que se salga de la heteronorma, que no sea peluquero, que no sea el estilista, ¿no ve? Entonces ahí hemos visto, entonces por eso les decimos, chicos, salgan a Internet siendo ustedes mismos, salgan siendo ustedes, porque es de lo que necesita Internet, ¿no? Y eso es bien importante porque también a raíz de todo este movimiento ellos también están empezando a generar contenido digital, pero es bien triste saber que cuando tú ingresas a un mundo digital con esta temática vas a sufrir violencia. O sea, es como que va acompañado y no debería ser normal. Trabajamos temas de seguridad digital, pero ha sido muy importante el aporte que ha realizado las diversidades y disidencias, que no hay todavía mucha información aterrizada. Si no hay de sobre sexualidad para los heteros, peor aún para las diversidades, entonces es necesario seguir generando información amigable. Muchas gracias, Jessica, por estar en Nación Marica y bueno, tu despedida y qué te ha parecido el programa. Bueno, yo lo he disfrutado bastante, me ha encantado. Nunca me he sentido tan observada como hoy y me ha gustado esas miradas porque eran como que miradas así como que en algunos casos risas, en otros casos así como que la gente se ha sacudido. Me encantaría que hubiera así como que una cámara detrás, que existe un detrás de cámara, porque la gente se sacudía y volvía a mirar y gente volvía a mirar, entonces me ha parecido muy bien. Invitar a la gente a pensar, a salir también de su burbuja, me parece bien porque tú puedes estar en el espacio público y vivir en una burbuja también. Agradezco este espacio, agradezco su trabajo, realmente los admiro, soy fans, así que no, la privilegiada, la colectiva, nosotras, yo, muchas gracias y bueno, nosotras como ciberfeministas tenemos pues así como una alianza muy linda con estas temáticas, ¿no? Nos encanta y bueno, que no sea la primera ni la última. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Y con nosotras va a ser hasta otra intervención de Nación Marica. Ya saben, estamos publicando regularmente un video en nuestro canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia, así que suscríbanse, estamos poniendo muchas cositas interesantes. Y bueno, eso sería todo para hoy. Hasta la siguiente intervención. Listo. Hemos acabado. ¿Nada? Ya. Ahora sí. Sí, es que tú me dices, Carito, que ya por favor venía. Yo estaba mirando, no veía nada de la